Y continuamos con tu programa Logros de la Patria, desde acá, desde el INCRE, desde la capital del país, Caracas. Y ahora nos acompaña nuestro ministro del Trabajo, Néstor Ovalle, el ministro del Poder Popular para el Trabajo. Compatriota Néstor, ¿cuáles son los principales logros en materia laboral que usted considera que tiene la Revolución Bolivariana? Bueno, en primer lugar, las gracias por la invitación a este programa, a tu programa, y una precisión que creo que es de rigor inicial. El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, Ministerio del Trabajo, de Seguridad Social, tiene principalmente dos funciones al lado de la clase trabajadora. Y estas son derivadas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la primogénita, y derivados también de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Y esta se reduce en la garantía y protección de los derechos laborales de la clase obrera venezolana. Venimos de una larga noche dictada por el neoliberalismo y es la Revolución Bolivariana a partir de 1999, pero con mayor énfasis a partir del año 2012, quien viene a saldar la cuenta con el destrozo y los desmanes de esa larga noche neoliberal que expulsó a millones de trabajadores venezolanos, de hermanos de clase, del marco normativo y de la protección y la garantía de sus derechos. Entonces, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por un lado, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores, por otro, se convierten en dos hitos fundamentales en esta batalla contra el neoliberalismo, que pudiera sintetizarse: el neoliberalismo es igual a no derechos, a ir al mercado a comprar derechos, a comprar la salud, a comprar la alimentación, a comprar la cultura, a comprar la educación. El neoliberalismo condena al pueblo y condena a los trabajadores y a las trabajadoras a ir al mercado cual mercancías a comprar lo que son sus derechos. Nuestro Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, desde 1999, consecuente con las líneas de nuestro comandante obrero Nicolás Maduro, y previamente, cuando estaba en este plano con nosotros, nuestro comandante Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías, ha sostenido una política muy válida de protección y garantía del salario de los trabajadores. Si me permites, ahora recientemente, a través de esta lámina, y como resultado de ese ser consecuente con la defensa del salario, en medio de una guerra económica despiadada contra el pueblo venezolano, se produjo recientemente, solo para refrescarle a nuestros televidentes, el nuevo salario de protección al pueblo, como lo llamó el presidente Nicolás Maduro. El nuevo salario de protección del pueblo es igual a el ingreso mínimo nacional y está compuesto de dos elementos. Está compuesto del salario mínimo legal nacional, que en este momento está en 97.531.56 bolívares. Sumamos o adicionamos a ello el beneficio de alimentación, que está en una ley, el beneficio de alimentación comúnmente conocido como el cestatique, que monta 153.000 bolívares para un igual de 250.531.56. Como pueden ver arriba, esto es para ahorita, es el ingreso mínimo legal. En este momento histórico, este programa se va a estar repitiendo, porque bueno, vamos a estar pasando por distintos medios de comunicación, Logros de la Patria, capítulo Trabajadores, y esto puede cambiar. No se descarta que sigan aumentos salariales si la guerra económica sigue profundizando. Por supuesto, este paisaje, estos números, pudieran estar cambiando porque hay un mandato constitucional. Recuerda que el artículo 91 de la Constitución, por eso arranqué con la Constitución de la República Bolivariana, ordena que el salario se ajuste de acuerdo a la canasta básica y es reserva del presidente de la República, es decir, es potestad del presidente constitucional de la República de Venezuela dictar políticas en materia de protección de salario, dictar el decreto que produce el aumento salarial. Hay muchos trabajadores que dicen que es importante el aumento del salario mínimo, ¿no? Pero también es importante el control de precios. ¿Qué política tienen ustedes en el Ministerio del Trabajo para controlar los precios y la especulación, combatir la guerra económica? ¿Qué está haciendo el Ministerio del Trabajo al respecto? Ciertamente, frente al control de precios, la Ley Orgánica del Trabajo y los Trabajadores dejó un artículo, el 362
de esta ley que establece nuevas competencias a los sindicatos, a las organizaciones sindicales. Ya no son las organizaciones sindicales solamente las que nacen para proteger los derechos de los trabajadores, sino que ese artículo 362 tiene 5 importantes, a los cuales invito a los televidentes que lo revisen, que puedan analizarlo, que habla de un nuevo tipo de sindicatos. Y solamente voy a mencionar 3 por razones de tiempo. Una es control de precios. Las organizaciones sindicales, la ley orgánica le da competencias en control de precios. La otra es cuidado de la naturaleza o funciones al sindicato de protección del ambiente, y la tercera es protección a la organización sindical, protección del salario. De tal manera que el sindicato preserva sus condiciones y sus competencias y funciones como sindicato tradicional, pero la ley orgánica del trabajo lo provee de al menos, señalo 3, que tienen que ver con el tema de la protección del salario, aun cuando no es nuestro ministerio el que tiene competencia en esa materia, si vela por la organización sindical, por dar matrícula a las organizaciones sindicales, y el ministerio debe ser celoso de decirle a una organización sindical que nace o que va a renovar su matrícula, que debe cumplir con lo que esté establecido en la ley orgánica del trabajo, repito, en lo referente a las competencias o las funciones de la organización sindical. Dentro de esa política y dando continuidad al planteamiento de protección al salario, y es algo que nosotros nos sentimos orgullosos como gobierno bolivariano y lo exhibimos a todas partes del mundo donde vamos. La evolución del salario en Venezuela. Mientras hay retrocesos pavorosos en otros países de Latinoamérica y de Europa, fíjense el comportamiento de meseta que hay en los años de la Cuarta República, y cómo en el corte, donde está esta línea despunteada, que comienza la Revolución Bolivariana, se produce un ascenso permanente del salario mínimo hasta el salario mínimo de hoy, repito, en 97.531.56. Sin contarle el cestatic. Esto sin adicionar el beneficio de alimentación o el cestatique que compone el llamado ingreso mínimo. De tal manera que podemos percatarnos de una evolución satisfactoria para la clase trabajadora del llamado salario mínimo nacional, pero lo más importante de esto es un gobierno como el gobierno bolivariano consecuente con la defensa y protección del salario de la clase obrera, de la clase trabajadora venezolana. Las cifras están a la orden y son el mejor argumento que tiene nuestro gobierno bolivariano para señalar su responsabilidad, como efectivamente la tiene, con la garantía y protección de este importante derecho para la clase trabajadora. Nos queda hablar de las contrataciones colectivas, INSACEL y Seguro Social, pero no lo haremos en este segmento. Vamos a un corte y ya volvemos con mucho más de tu programa Logros de la Patria, desde acá, desde el INCRE, con el Ministro del Trabajo.